Imagina ser alguien que no cree en el amor. Sin embargo, un día aparece frente a ti una hermosa chica nórdica para confesarte sus sentimientos y proponerte matrimonio. Eso mismo le ocurrió a nuestro protagonista, Renju, un chico que pensaba que el amor no tenía nada que ver con él. Nunca tuvo amigos, y sus padres se odiaban tanto que terminaron divorciándose. Por eso jamás tuvo ilusiones románticas, y mucho menos pensó en el matrimonio como algo cercano. Aún así, justo ahora estaba recibiendo una confesión de amor de una hermosa chica nórdica que quería que se casara con ella. Pero esta no era la primera vez que lo hacía. De hecho, ya era la sexta. Sin embargo, Renju siempre la rechazaba, recordándole que, según las leyes del país, aún era demasiado joven para casarse. Sin rendirse, la chica explicó que, por eso mismo, solo le pedía que fuera su prometido. Cualquiera se habría alegrado al escuchar eso, pero Renju sabía que no se trataba de una confesión nacida del amor, porque la chica frente a él se conformaba con ser su prometida solo de nombre. Pero ¿cómo fue que todo llegó a esto? Retrocedamos a un día cualquiera. Después de salir de la escuela, Renju se dirigió a su librería favorita. Mientras buscaba un libro, notó a una chica que parecía tener dificultades. Al verla mejor, reconoció a su compañera de clases, Aino Liuti, una chica de origen finlandés que siempre llamaba la atención, pero que nunca socializaba con nadie. Mientras la observaba, pasó por su mente la idea de ayudarla, aunque se detuvo al pensar que ella lo rechazaría. Justo en ese momento, sus miradas se cruzaron, y eso lo puso nervioso. Al distraerse, Liuti resbaló. Su grito alertó a Renju, que se apresuró a ayudarla. Al no sentir dolor, Liuti abrió lentamente los ojos. Fue entonces cuando vio que Renju la sostenía con preocupación. Él le preguntó si estaba bien, y ella, desconcertada, quiso saber si él era su compañero de clases. Renju lo confirmó con un sí, pero también quiso saber si ella conocía su nombre de pila, aunque ya sabía que no era así. Para su sorpresa, ella lo llamó Toru. Aquello lo hizo sonrojar, pues hacía mucho que nadie lo llamaba así. Regresó a la realidad cuando Liuti le pidió que la soltara. Él le hizo notar que, en realidad, era ella quien estaba recostada sobre él. Avergonzada, se apartó sin decir nada. Esto le pareció descortés porque, en lugar de agradecer, ella se puso a la defensiva. De todos modos, Renju decidió restarle importancia y se despidió. Pero antes de que pudiera marcharse, Liuti lo detuvo para preguntarle si la había salvado porque estaba a punto de caer. Renju, cautivado por su belleza, respondió que sí. Esa respuesta hizo que Liuti sonriera, y Renju quedó impresionado, porque nunca imaginó que ella pudiera sonreír de esa manera, siendo tan inexpresiva en clases. Aunque, al notar su mirada, Liuti se avergonzó y, actuando como una tsundere, le dijo que no se confundiera, porque no necesitaba su ayuda. Renju respondió que eso no fue lo que vio. Ella se sonrojó aún más. Al ver su reacción, Renju se preguntó si acaso la había molestado, aunque también sintió que, si se involucraba con esa chica, terminaría metiéndose en problemas. Aún así, se ofreció a alcanzar el libro que ella estaba buscando para evitar que volviera a ocurrir lo mismo. Aunque dudó un momento, Liuti le dijo el nombre del libro. Enseguida, Renju reconoció al autor, cosa que sorprendió a Liuti, quien le preguntó si lo había leído. Él respondió que solo un poco, pero quiso saber si ella leía ese tipo de obras. Con una encantadora sonrisa, Liuti contestó que sí. Cuando Renju le entregó el libro, ella, todavía con actitud tsundere, dijo que no era necesario que lo hiciera. Él le preguntó si entonces quería que lo devolviera. Ella, sin poder aguantar más, le dijo que era insoportable, a lo que él replicó que la insoportable era ella. Pese a todo, al final Liuti le dio las gracias, contenta de que él la ayudara. Renju notó que no parecía acostumbrada a agradecer, y eso le resultó curioso. Liuti incluso se disculpó por su actitud orgullosa, diciendo que era un mal hábito suyo. Pero para Renju no era algo por lo que debiera disculparse. Después de todo, comprendía que ella necesitaba algo con qué protegerse. Sabía que prefería mantenerse sola incluso en clase, y seguro tenía sus razones. Aún así, no planeaba entrometerse. Al fin y al cabo, cuando te acercas a alguien tan especial, solo terminas dándote cuenta de lo corriente que eres. Pero sus pensamientos fueron interrumpidos cuando Liuti le dijo que él era alguien amable. Renju no podía creerlo. No se veía a sí mismo como una persona amable, porque cualquiera habría hecho lo mismo. Aunque eso fuera cierto, Liuti le respondió que fue él quien lo hizo. Aquellas palabras lo hicieron dudar de su propio juicio. Luego notó que había pasado demasiado tiempo allí y se despidió de ella, diciendo que se alegraba de haber podido ayudarla.
Liuti intentó detenerlo, pero no logró decir nada más. Al salir de la librería, Renyu se dio cuenta de que había olvidado el libro que iba a comprar. Mientras caminaba, pensaba en cómo Liuti, por su belleza y carácter distante, había recibido el apodo de la diosa solitaria. Sabía que no era el tipo de persona que debía involucrarse con alguien así, por eso decidió regresar a sus días tranquilos y solitarios, sin imaginar que, desde ese día, estaría junto a ella todos los días. A la mañana siguiente, mientras estaba en clases, Renyu se recostó sobre su escritorio, agotado por haberse quedado viendo anime hasta tarde. Aún así, intentaba mantenerse despierto, pues la siguiente clase era una de sus favoritas. Fue entonces cuando notó que todos lo miraban. Al voltear para ver de qué se trataba, encontró a Liuti esperándolo. Sorprendido, la llamó por su nombre, buscando una explicación. Algo sonrojada, Liuti le dijo que quería hablar con él durante el almuerzo, por eso quería que comieran juntos. Al oír eso, todo el salón estalló en murmullos. Nadie podía creer que la mismísima Liuti estuviera invitando a almorzar a alguien tan poco llamativo. Renyu tampoco podía evitar sospechar. Pero eso pasó a segundo plano cuando Liuti, algo avergonzada, le preguntó si no podía. Sabía que, si respondía mal, podría meterse en un problema. En ese momento, un compañero preguntó desde cuándo eran tan cercanos. Liuti se apresuró a aclarar que no era eso. Solo quería agradecerle por haberla ayudado ayer. Eso despertó aún más curiosidad. Renyu intentó explicarse diciendo que se encontraron en la librería y que solo la ayudó a alcanzar un libro. Pero Liuti añadió que también la sostuvo cuando estuvo a punto de caerse. El salón entero reaccionó con asombro. Liuti explicó que por eso quería agradecerle, mientras Renyu intentaba restarle importancia. Sin embargo, ella insistió. Necesitaba hacerlo o no estaría tranquila. Por eso pensaba invitarlo al menú más caro de la cafetería. Renyu no sabía qué hacer. Sabía que relacionarse con una chica como ella solo traería complicaciones. Lo más sensato sería rechazarla. Pero notó el leve temblor en sus piernas. Probablemente había reunido mucho valor para invitarlo. Quizás la diosa solitaria no era más que una chica tímida e insegura, torpe para socializar. Aún así, él tampoco tenía demasiada confianza en sí mismo y quería evitar más problemas. Pero sabía que si la rechazaba, terminaría odiándose más a sí mismo. Así que respondió que no merecía el almuerzo más caro del menú, pero que si quería agradecerle, después de almorzar podían tomar un café de la máquina expendedora. Liuti le preguntó si realmente quería almorzar con ella, y Renyu dijo que sí. Después de todo, era solo un agradecimiento. Ella respiró aliviada, aunque enseguida adoptó su actitud tsundere y aclaró que no era que quisiera comer con él. Renyu ya lo esperaba. Avergonzada, añadió que no estaba feliz por eso. Él pensó que tal vez eso era lo que llamaban tsundere, aunque también notó que, de algún modo, Liuti le tenía cierto aprecio, quizás por lo que pasó ayer, o tal vez ocultaba algo más. Liuti le preguntó si estaba feliz con la invitación, porque la mayoría de chicos lo estarían. Renyu, algo sonrojado, respondió que sí. Aquello pareció alegrarla. Pensándolo bien, quizá ese fue el punto de inflexión, porque si en ese momento la hubiera rechazado, nunca habría ocurrido el imprevisto de convertirse en su prometido. Mientras caminaban, Renyu le preguntó a Liuti dónde quería comer, si en la tienda de conveniencia o en la cafetería. Con una pequeña sonrisa, ella dejó la decisión en sus manos. Renyu quedó cautivado por su gesto, pero eligió la cafetería, ya que Liuti llamaba mucho la atención y era mejor un lugar con poca gente. Por distraerse en sus pensamientos, no notó que se estaba adelantando. Al percatarse, se disculpó, pero ella le pidió que no se preocupara. Aún así, él insistió, y Liuti guardó silencio un momento. Entonces, Renyu le comentó que ella era inesperadamente tímida. Ella se detuvo y, avergonzada, le dijo que no era una chica tímida ni débil, y que tampoco era incapaz de ser sincera. Renyu aclaró que nadie había dicho eso, y Liuti entendió que él le había tendido una trampa. Renyu concluyó que, en el fondo, Liuti sí era una chica tímida. Aunque se mostrara orgullosa y fría, en realidad era frágil. Sin embargo, se preocupó de haber sido demasiado directo. No quería herirla. Entonces le confesó que él era mucho más cobarde que ella. Porque él también era tímido, débil y no sabía ser sincero. En el fondo era más inseguro que ella. Por eso concluyó que eran más parecidos de lo que parecía. Aunque enseguida se retractó, porque él no era tan especial como ella. Liuti le preguntó si de verdad pensaba que ella era especial. Renyu le contó que en clase todos la llamaban la diosa Freya. Ella no lo podía creer,
y acercándose a él, respondió que no era ninguna diosa, solo una chica normal, igual que él. Renju se sobresaltó por lo cerca que estaba, pero enseguida cambió el tema, preguntándole qué pediría de almuerzo. Al final, pidieron lo mismo. Mientras esperaban, Renju pensó que, aunque imaginó que se pondría nervioso al estar con la chica más bella de la clase, en realidad se sentía tranquilo. Si hablaban de libros, tenían mucho de qué conversar, aunque no se dio cuenta de que la estaba mirando fijamente. Ella, preocupada, le preguntó si tenía algo en la cara. Él respondió que no era nada, mientras por dentro moría de vergüenza por quedarse embobado mirándola. Pero al verla sonreír así, recordó a su amiga de la infancia, la que también sonreía así, hasta que un incidente los separó. Por eso temía acercarse demasiado a Liuti, porque temía lastimarla igual que a ella. Sin embargo, Liuti brillaba de una forma a la que no podía resistirse. Cuando recibieron su pedido, ambos se sentaron en una mesa vacía. Casi de inmediato, Renju se levantó a buscar un vaso de agua, lo que llamó la atención de Liuti. Fue entonces cuando apareció frente a él una chica de cabello oscuro. Konoe, con tono burlón, comentó lo raro que era verlo acompañado. Renju replicó señalando que ella también estaba sola. Konoe explicó que solo era casualidad, porque no vivía tan sola y triste como él. Renju ignoró el comentario, aunque no podía creer que se hubiera encontrado justo con la persona que menos quería ver, la chica que había herido en el pasado y que ahora lo odiaba. Konoe, mirando a Liuti, preguntó si acaso era su novia. Liuti la enfrentó, preguntando si había algún problema con que lo fuera, aunque Renju habría preferido que lo negara. Konoe entonces dijo que no le convenía salir con un inútil como él. Liuti le pidió que no hablara mal de Renju, porque no era asunto suyo. Él intervino explicando que Konoe era su amiga de la infancia. Aún así, le preocupaba que ella revelara su secreto. Liuti comentó que ser su amiga de la infancia no la convertía en alguien especial. Konoe sonrió y reveló que en realidad era su exprometida. La revelación sorprendió tanto a Liuti como a Renju. Él no podía creer que lo dijera, pues se suponía que era un secreto. Molesto, le reclamó por romper su promesa, ya que en la escuela debía mantenerse oculto. Tranquila, Konoe dijo que no importaba, porque todos sabían que solo habían estado comprometidos por un acuerdo familiar. Luego, dirigiéndose a Liuti, aseguró que ella conocía mejor a Renju que nadie. Liuti le preguntó qué quería decir con eso, y Konoe le advirtió que no debía acercarse a alguien tan ruin, porque Renju era del tipo que, llegado el momento, abandonaba incluso a su prometida para huir. Aquello pareció afectarlo, pero Liuti respondió que no sabía qué pasó entre ellos, aunque sí sabía que Renju no era una mala persona. Molesta, Konoe le preguntó por qué pensaba eso. Liuti, con una sonrisa, le explicó que no veía al Renju del pasado, porque el que estaba frente a ella ahora era alguien amable. Sus palabras conmovieron a Renju y enfurecieron a Konoe, quien le dijo que no se quejara después. Liuti respondió que no lo haría porque no era igual a ella. Konoe, sonriendo, dijo que tenía razón, porque ella fue su amiga de la infancia y su prometida, mientras que Liuti no era nada de eso. Liuti lo reconoció, pero afirmó que aunque no fuera su amiga de la infancia, sí podía llegar a ser su prometida. Aquellas palabras dejaron atónitos tanto a Renju como a Konoe. Entonces Liuti lo miró y, con determinación, le dijo que quería que él fuera su prometido. Recordando el pasado, Renju menciona que él tenía una prometida que había sido su amiga de la infancia. La familia de esa amiga formaba parte del grupo de empresarios más grande del país, y como también era su prima, sus padres decidieron su compromiso. Luego de que sus padres se separaran, él fue recibido en su casa. Renju realmente quería a su amiga de la infancia y deseaba ser alguien digno de ella. Pero en algún momento ocurrió un gran incidente que rompió esa relación. Lo echaron de aquella casa y el compromiso con Konoe fue cancelado. Por eso, las palabras de Liuti realmente le afectaron. No podía creer que ella quisiera convertirse en su prometida. No entendía por qué le había pedido que fuera su prometido. De vuelta al presente, Renju y Liuti se reunieron en un restaurante para hablar. Sin embargo, para ella aquello parecía más una cita, y no pudo evitar comentarlo. Renju se disculpó por hacer que pareciera así. Avergonzada, Liuti mencionó que no era como si quisiera tener una cita con él. Renju no lo veía de esa forma, pues el verdadero motivo era preguntarle qué había querido decir con esas palabras, ya que dudaba que ella realmente deseara comprometerse con él. Por otro lado, Konoe después de aquello se marchó sin decir nada, aunque se notaba alterada. Sin darle más vueltas al asunto,
Renju le preguntó a Liu Ti si lo de que quería que fuera su prometido solo había sido una broma. Para él, si era una simple mentira para molestar a Konoe, no habría problema. Pero siendo sincero, no creía que Liu Ti fuera capaz de bromear con algo así. Sus dudas fueron resueltas por la propia Liu Ti, quien le dijo que lo decía en serio. La verdadera razón por la que lo había invitado a almorzar era precisamente esa. Renju le preguntó entonces por qué lo había hecho de esa forma, y ella respondió que, como Konoe estaba hablando mal de él, se dejó llevar y terminó diciendo que quería que fuera su prometido, aunque reconoció que explicó mal las cosas desde el principio. Renju aún no comprendía del todo, pero le preguntó si había alguna razón por la cual necesitaba un prometido, aunque fuera de manera ficticia. ¿Acaso la querían obligar a casarse con alguien? Esa pregunta impresionó a Liu Ti porque así era. Renju ya se lo esperaba. Aunque por algún milagro ella estuviera interesada en él, no diría tan repentinamente quiero que seas mi prometido. Además, Liu Ti no parecía saber que él estuvo comprometido con Konoe en el pasado, así que si el problema no venía de su parte, debía estar del lado de ella. Retomando la conversación, Liu Ti le preguntó si sabía que ella había nacido en Finlandia. Tras recibir un sí de parte de Renju, continuó explicando que su madre era la representante de una sucursal japonesa de una empresa finlandesa, pero que esa empresa llevaba mucho tiempo en números rojos, por lo que buscaron apoyo financiero en Japón. Renju intuyó a dónde iba la conversación, así que interrumpió para preguntar si una de las condiciones era que ella se comprometiera con algún familiar del presidente que ofrecía la ayuda. Por esa razón, ella quería que él fuera su prometido, para rechazar aquella propuesta. Alzando la voz, Liu Ti le dijo que si mostraban que ella ya tenía un prometido, seguro se daban por vencidos. Añadió que solo sería algo temporal, así que no le causaría problemas. Sin estar del todo convencido, Renju preguntó por qué tenía que ser precisamente él. Ella respondió que lo elegía porque él era amable y no parecía del tipo que se aprovecharía de sus debilidades para hacerle algo raro. Renju no pudo evitar preguntar qué pasaría si lo hiciera. Atemorizada, Liu Ti preguntó si lo decía en serio, pero él la tranquilizó, aclarando que solo era una broma. Dejando eso de lado, Liu Ti le dijo que realmente lo necesitaba. Para Renju, que una chica linda le pidiera ayuda no era algo que lo molestara. Además, ella lo había defendido frente a Konoe. Sin embargo, se preguntaba qué podían hacer siendo aún menores de edad. Aún así, queriendo reunir más información, le preguntó cuál era el nombre de la empresa que quería apoyar financieramente a la compañía de su madre. Tras buscar algo en su teléfono, Liu Ti le mostró cuál era. Al ver el nombre, Renju se sorprendió. Se trataba del grupo Konoe. Eso significaba que la persona a la que querían obligar a comprometerse con Liu Ti tenía que ser alguien de esa familia. Llegando a esa conclusión, Renju le pidió un momento a Liu Ti, pues conocía a alguien de la familia principal de los Konoe a quien podía preguntarle quién era esa persona. Una chica de cabello oscuro y coleta saludó a Renju, comentándole que, como casi nunca la llamaba, ya empezaba a sentirse solita. Al ver que seguía siendo la misma de siempre, él sonrió y dijo que se alegraba de verla bien. Esa chica era Fuyuka, la secretaria de la familia Konoe, encargada de mantener la comunicación con la familia principal y, en la práctica, quien actuaba como su tutora. Fuyuka mencionó que, si él la estaba llamando justo en ese momento, solo podía ser por ese asunto. Esto lo desconcertó, pero creyendo que ya lo sabía, ella le pidió que no se hiciera el tonto, porque seguramente su compañera Liu Ti ya le había contado los detalles. Confundido, Renju le preguntó cómo conocía a Liu Ti, pero en lugar de responder, Fuyuka comentó que él realmente tenía suerte. Tener a una belleza rubia de ojos azules como prometida era un sueño. Al oírla, Renju comprendió que la familia Konoe planeaba hacerlo el prometido de Liu Ti. Buscando una explicación, mencionó que era la primera vez que escuchaba eso y preguntó por qué tendría que ser él. Fuyuka se disculpó, pues parecía que él realmente no lo sabía, pero igual, respondió que el mundo era injusto. Molesto, Renju preguntó si de verdad iban a ignorar su opinión. Fuyuka dijo que, aunque los compromisos arreglados ya no estaban de moda, si era la decisión del padre no había nada que hacer. Renju siempre pensó que, cuando lo echaron de la familia Konoe, fue porque ya no necesitaban nada de él, pero ahora resulta que planeaban usarlo para algo. Aún así, le dijo a Fuyuka que a él realmente no le importaba, pero Liu Ti era quien más sufría, porque decidir su futuro de esa forma era cruel. Fuyuka entonces le respondió que eso dependía de él.
Esto lo confundió aún más, y ella explicó que si él se convertía en el prometido ideal, Liuti llegaría a quererlo mucho, y entonces no habría ningún problema. Para Renju eso era una locura, pero Fuyuka continuó, diciendo que sabía que él podía lograrlo, porque si él fuera su prometido, ella misma lo aceptaría con gusto. Un tanto avergonzado, Renju le pidió que no lo molestara y también algo de tiempo para pensarlo. Así terminó la llamada, pero ahora debía explicárselo a Liuti. Justo entonces la vio hablando con dos chicos. Al verlo acercarse, Liuti lo llamó Toru, y lo tomó del brazo, diciendo que ya tenía a alguien con quien estaba saliendo. Renju comprendió sus intenciones y afirmó que así era, que ella era su novia. Sin más opciones, los chicos se marcharon. Preocupado, Renju le preguntó si estaba bien. Aún abrazada a él, Liuti respondió que tenía miedo. Él se disculpó por haberla dejado sola, pero ella le pidió que no se preocupara. Aún así, seguía actuando como si realmente fueran pareja. Cambiando de tema, Liuti le preguntó si había descubierto quién iba a ser su prometido. Aquello lo aterrorizó, pero tras respirar profundo, respondió que esa persona era él. Esto sorprendió a Liuti. Entonces le explicó que pertenecía a esa familia por parte de su madre. Era difícil de creer para Liuti, y Renju lo entendía. La familia Konoe era del tipo que hacía ese tipo de cosas retrógradas sin inmutarse. Pero Liuti dijo que no era por eso, sino por el hecho de que su prometido fuera él. Tal vez era el destino. En otras palabras, si él aceptaba ser su prometido, todo se arreglaría. Renju le recordó que eso significaba casarse con él, y Liuti respondió que no era que quisiera casarse con él en particular, pero no le molestaría. Renju quiso saber si de verdad no le repugnaba la idea de casarse con alguien a quien no amaba. Tras tartamudear un poco, ella respondió que, si era con él, sí le gustaría casarse. Aunque, al darse cuenta de lo que dijo, aclaró que no lo decía en un sentido raro, sino porque ambos tenían la misma edad. Y además él era guapo, amable y alguien que la entendía. Ante esto, Renju respondió que aún no podía decir que ya la comprendía por completo, pero quería saber si realmente tenía que ser él. Sujetándolo de la mano, Liuti le dijo que podía llegar a entenderla con el tiempo, y por eso quería que se casara con ella. Era una situación complicada para Renju. Casarse con alguien a quien no ama le resultaba extraño, pero entendía que para Liuti esta era su mejor opción por ahora. Además, seguramente la familia Konoe y la madre de Liuti también deseaban lo mismo. Si eso era así, solo quedaba su decisión, aunque él aún no sabía qué era lo que realmente quería, porque su corazón estaba confundido y lleno de dudas. Así llegamos al final de este resumen. Si quieren saber cómo continúa la historia, no olviden dejar su me gusta para ver cuánto apoyo recibe el video. Sin más que decir, nos vemos en otro video.